hemos visto que los recursos tienen la responsabilidad de validar. Es decir, cuando llega un DTO lo validan, ¿vale? Validan el DTO y ¿cómo se va a validar? Validan parte, lo hace Sprint, parte lo puedes hacer tú porque tiras de base de datos o parte delegas el DTO. Entonces, ¿cómo organizamos los DTOs realmente? Fijaros. Entonces, podemos tener DTOs que solo son de entrada. DTOs que son de entrada. Entonces, si solo son de entrada, le vamos a poner la palabra input al nombre del DTO. Vamos a decir tal, 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 input DTO, porque ese DTO solo es de entrada. ¿Vale? Entonces, si un DTO es de entrada, ¿qué hay que hacer? Validar. ¿Cómo lo vamos a plantear? Pues vamos a utilizar estas anotaciones. Las anotaciones de Javax, que son de validaciones. Podemos disponer, porque este es un conjunto de 10, 12 validaciones, las típicas, de que no es null, de que, bueno, que sea un mayor entero, mayor, menor, lo que fuera. Ahora veremos cuáles son. Si no nos vale, podemos tener validaciones de Hibernate, que son estas, ¿vale? Y si no nos vale, podemos crear las propias y creamos validaciones propias, que las vamos a crear en una carpeta de validaciones. Me hago una validación propia y yo luego voy a utilizar mi validación. ¿Lo veis? Entonces tenemos de entrada. Luego tenemos los DTO de salida, que son las respuestas, ¿vale? Entender que un DTO de salida no tiene validaciones. Se supone que yo he procesado una petición, me ha montado un DTO, no voy a validar ese DTO por dentro, no tiene sentido. Se supone que mi controlador funciona bien, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Normalmente, en las respuestas, le meto anotaciones de JSON. Fijaros que las entradas tienen anotaciones de validación y las respuestas tienen anotaciones de JSON. Normalmente colocaremos esta validación, esta anotación de JSON para indicar que lo que si me escupe el ETO de salida contiene un null, no se le mande al cliente. Es para no mandar null por JSON. Lo que hacemos es reducir lo que transmitimos al cliente. ¿Vale? O también hay anotaciones de JSON para formatear la salida. Por ejemplo, si tú le vas a mandar la fecha al cliente, a lo mejor quieres formatearla en un modo muy concreto de fecha. Pues tú coges, te haces una anotación para formatear la fecha de salida. ¿Qué van a ser? Normalmente anotaciones para indicarle cómo montamos el JSON. ¿Vale? ¿Qué va a ocurrir? Que a veces tenemos DTOs que son clavaditos de entrada y de salida. Dices que es el mismo DTO, que entra y sale. Entonces, en ese caso, bueno, pues no pondremos la palabra ni input ni output. Cuando no tiene ni esta palabra, deducimos que es un DTO de entrada a salida. Entonces, el estilo es, si solo de entrada ponemos input DTO, si solo de salida, output DTO, y si de entrada a salida, solo DTO. Y así distinguimos el tipo de DTO que es. Si son de entrada a salida, cuidado, porque se entremezclan las anotaciones de entrada, que son validaciones, con las anotaciones de salida, que son de JSON. ¿Vale? Si esto es un follón, a lo mejor a veces interesa partirlo en dos DTOs. ¿Vale? Pero en principio, como son anotaciones, pueden coexistir. ¿Qué otro problema nos vamos a encontrar con los DTOs? Es que tenemos DTOs parecidos. Dice, Joline, ¿qué pasa si yo, un DTO de salida es de 3 campos y otro de salida es de esos 3 campos más un cuarto campo? ¿Cómo me lo monto? Claro, aquí hay que buscar un equilibrio. Lo que no podemos hacer son copy-pastes. ¿Vale? Entonces, una posible solución, yo os planteo dos alternativas. Cada caso es mejor una u otra. Una alternativa podría ser usar la herencia. Es decir, yo tengo, imaginaros, estos campos que lo tienen todo el DTO de salida, pero a veces solo mando esto y a veces mando todo. ¿Lo veis? Entonces, en este caso dice, bueno, me puede interesar un DTO de la parte básica, hereda el DTO que complementa la parte opcional. Y entonces, al heredar, si yo escupo este DTO, solo tiene 2 campos. Si escupo este DTO, tiene estos campos más estos campos. ¿Lo veis? Esta puede ser una opción, tirar de la herencia. Pero lo que no tenemos es que volvernos locos. No podemos hacer una herencia de 8 DTOs con herencia para... Hago el primer DTO, heredo un campo, heredo otro campo. Y si luego hago una combinación, heredo de otra manera. No. ¿Vale? ¿Vale? Cuidado que no se te desmadre esta herencia.
que eso no sea súper complejo, ¿vale? Otra alternativa, ¿cuál sería? Dice, bueno, yo me hago una clase completa y los campos que son opcionales, como cuando son null, no se escupen, no se mandan en JSON, le pongo la anotación en JSON que diga, oye, cuando sea null no lo mandes, cuando sea null no lo mandes. Entonces, ¿yo qué hago? Un montón de TO solo con dos campos y cuando se manda, el resto de campos no se está mandando realmente. Utilizas un DTO como con valores opcionales, pero cuando lo mandas en JSON no se manda. Entonces, aunque yo lo manejo dentro del sistema como más grande, luego cuando manejo en JSON se maneja más compacto. ¿Lo veis? Es una alternativa a la herencia. Entonces aquí yo lo tengo claro cuando jugar. Por ejemplo, aquí lo vi claro. Digo, oye, es que a veces cuando yo listo todos los usuarios, o todos los clientes que me interesaba solamente su móvil y su nombre. Y cuando, ¿os acordáis? Cuando pinchamos para editar, es decir, si me voy aquí, me voy a Customer. Esta lista puede llegar a ser grande. Pues si puede llegar a ser grande, ¿qué quiero? Que tenga pocos campos, para que no sea una petición demasiado grande. Y ahora, cuando yo voy a editar, por ejemplo, necesito todos los campos. Pues, ¿qué hice? Que dice, vale, pero aquí necesito un DTO y aquí necesito otro DTO. ¿Vale? Entonces, en ese caso, porque eso me pareció más claro utilizar esto. Digo, bueno, utilizo dos ejemplos. Este era la lista de usuarios que no quería todos los campos, porque si no, estoy haciendo una petición demasiado grande y pensar que puedo tener a lo mejor 100 usuarios, 200 y tal. Si tú estimas, oye, ¿qué pasaría si yo pudiera tener medio millón de usuarios? Esto sería una burrada, lo que yo hemos planteado aquí. ¿Lo entendéis, no? Esto sería una burrada, ¿eh? Yo no puedo hacer una petición de medio millón de usuarios. ¿Qué haríamos? Paginación. ¿Lo veis? ¿Vale? O una query para limitarlo, pero yo no puedo pedir medio millón. Pero bueno, a lo mejor mi sistema yo estimaba que podría tener 100, 200, pues 200, dos campos, no es una locura de petición. ¿Vale? Bueno, pues aquí se optó por ello, por esta filosofía, ¿vale? En cambio aquí, por ejemplo, dice, bueno, pues cuando tienes una de salida, pues puedes hacer así. Dice, bueno, le pongo anotaciones y cuando no la tengo, que no la mande. La ficha de creación, ¿la veis? Si no la piden, aquí, este tío se utiliza para dos cosas. Y dependiendo qué es, mando nulls. Y cuando manda null, llega JSON y el null no se manda. ¿Lo veis? Por eso depende. Dice, bueno, no voy a hacer una herencia con dos campos. No, me parecía ridículo. Este me pareció más apropiado. Ver un poco las dos filosofías y tenemos que mantener un equilibrio, ¿eh? Lo que digo siempre, primero que funcionen las cosas. Y cuando funcione y ya estás tranquilo y todo está funcionando, te sientas a hacer ingeniería de software, refactorización. ¿Vale? Tan tranquilamente te irás así un rato a ver cómo refactorizamos esto para dejarlo ya bonito y pequeño. ¿Vale? Digamos, preparándolo para el futuro. Si no preparáis para el futuro, es como que lo que hacéis es, digo yo, deteriorar la arquitectura. La estáis degenerando. Y eso se paga después, ¿eh? Se paga después. A veces, evidentemente, es inevitable deteriorar. Es decir, las arquitecturas, según van creciendo, se degeneran, ¿eh? Darlo por hecho. Es inevitable. Por eso, cada 3 años, ¿qué te hacen cuando un software es mantenido continuamente? Cada 3 años, ¿qué hacen? Cambiar la versión. ¿Ese cambio de versión qué es? Reestructurar toda la arquitectura otra vez. Porque ya han visto como que eso no puede crecer más. ¿Vale? Veamos el contenido del código, ¿eh? Para que veáis cómo es por dentro esto. Bueno, pues si nos vamos al DTO, por ejemplo, DTOs, los tengo aquí dentro. El de usuarios. Fijaros que en este caso son DTOs de entrada-salida, ¿vale? DTO de entrada-salida. ¿Qué va a ocurrir? Que como estos campos puede que alguno sea opcional, que no tenga correo o no tenga DNI, en lugar de hacer una jerarquía de herencias que sea un tipo patrón, ¿lo veis? Al final hemos apostado por poner esta anotación, que es, cuando tú saques datos, cuando los saques, si ves que vienen null, no me los mandes, para reducir lo que mandas. ¿Lo veis? Vale. Y, por ejemplo, cuando son de entrada, esta parte de entrada, ¿dónde estás? ¿Vale? Esto es la validación, ¿la veis? Se pone así, tal cual. Vamos a poner ahí. Esto es una validación. ¿Qué te está diciendo? Este campo, que es el móvil, me lo validas indicándole que no puede ser null. Es decir, cuando yo recibo un usuario,
no puede tener null como móvil. Tiene que tener al menos un número. Entonces, esto es una validación. Ves que son muy sencillas. Y le pongo no es null. Y ves que la cojo de quién? De Javax. Validation. Vale. Si queréis más, es tan sencillo. Dice, bueno, ¿cuáles tengo posibles? Pues aquí ponéis puntito y te dices cuáles tienes. ¿Vale? Es que no sea null, que asegúrate que esto sea falso, asegúrate que sea cierto, que sea un valor decimal con un valor máximo, valor decimal mínimo, número de dígitos. Futuro significa que sea una fecha de futuro. ¿Vale? Eso es para fechas. Que no te haya mandado una fecha que haya sido de pasado, porque no tiene sentido. A lo mejor te dices, voy a crear un nuevo evento y te pongo un evento pasado. Dices, no tiene sentido. Pues esto es, valídame que sea una fecha de futuro. Máximo, mínimo, y aquí, por ejemplo, que esto es, valídame que sea una fecha de pasado. Dice, fecha de nacimiento, no me puedes pasar una fecha de futuro. Dice, esto no tiene sentido. ¿Lo veis? Pues tenéis un conjunto de validaciones. Se trata de probar una, jugar, probarla, a ver cómo funciona. ¿Vale? Y ¿qué tenemos una? Muy flexible, que es aquí, la de... Tenemos esta que es la de patrón, la de... No patrón, la de patrón, sí. Una expresión regular, perdón. Esta es para validar una expresión regular, ¿vale? Entonces, cuando esto ocurre, ¿qué hemos hecho? Pues para aquí hemos creado una de patrones. Entonces me voy aquí. ¿Qué voy a tener aquí? Pues expresiones regulares, que es muy fácil reciclar. Por ejemplo, este es que sea 9 dígitos, el móvil. De momento, hoy por hoy, si no ponéis 9 dígitos, no podéis darte un móvil, ¿vale? Entonces, supone que aquí yo voy centralizando. Por ejemplo, ¿cómo sería un DNI? Pues al final me puedo hacer, podéis apostar o hacer una validación que sea exclusiva de DNI y pongamos @DNI, que sería la opción, o me hago una expresión regular que representa el DNI. Si vais por internet, está todo resuelto, ¿eh? Pones, a ver, expresión regular DNI y te viene un churro, ¿vale? Lo probáis, no es el que lo publicó se equivocara y probamos un DNI y tal. ¿Y qué hacemos? Que vamos a centralizar aquí los... tengo uno, pero pensando que a lo mejor necesitáis más vosotros, ¿vale? Entonces, fijaros que aquí tenemos esta validación es con expresión regular y indicamos qué expresión regular sea. Aquí, que no sea null, y vais viendo, ¿vale? Vale. ¿Qué puede ocurrir? Otro. Creo que había, no sé, a ver si hay una que sea mía. Vale, aquí, esta es mía. Por ejemplo, aquí es el CAS. ¿Cuál era? Quería validar que fuera un valor positivo. Es cero o positivo. Entonces, en este caso, no encuentras una validación de las que tienen estándar. ¿Qué hemos hecho? Fijaros que aquí hemos hecho es mi propia validación, ¿la veis? Esta es una validación que la he metido dentro de mi paquete de validaciones. Ahora vamos a ver cómo se hacen, ¿eh? Entonces yo digo, vale, pues esta es que sea un big decimal positivo. Entonces yo simplemente es, cuando hago esto, le pongo esta validación, que sea decimal positivo. ¿Vale? ¿Lo veis? Esta es que la lista no esté vacía. Y como no la encontré fácil, me hice una. Vais a ver que se hacen rápido, las validaciones. Pero luego se reutiliza muy bien. Yo cuando quiero una lista en cualquier sitio que no esté vacía, le pongo una extracción y ya tengo que comprueba que esta lista no sea vacía. ¿Vale? ¿Vale? También puedes poner varias, hablo que no sea vacía y aquí decimos, vale, y además que no me pases un null. ¿Vale? La importamos, importar de aquí y ya tenemos dos validaciones, que no esté vacía y que no sea null, que la lista debe existir pero no vacía. ¿Lo veis? ¿Eh? Esto lo voy a quitar porque hay que probar las cosas más despacio. Tendría que saber qué me afecta la aplicación con esa validación. ¿Lo veis? Ahora, ¿cómo se hace una validación? ¿Cómo se hace? Pues vamos a la carpeta validaciones. Y aquí tengo que hacer dos cosas. Una es, ¿cómo es la anotación? Dos, ¿cómo es el código que supervisa la anotación? Son dos aspectos, lo veis, ¿no? Entonces, por una parte tengo la anotación. La anotación simplemente es cómo se hace la anotación. Las anotaciones son de tipo, ¿lo veis? @interfaz. Es una @interfaz. Y yo hago una anotación que se llama bidecimal positivo. Miro que sea bidecimal positivo. ¿Vale? ¿Qué tiene que contener? Fijaros, el mensaje por defecto, que se hace así. Pues por defecto es esperado un valor positivo. El mensaje que tú quieras poner. ¿Vale? Se pueden agrupar, las dejo aquí vacíos
Y aquí también cojo esto por defecto. Hice copy paste y se acabó. ¿Vale? Entonces, a mí solo me interesa el mensajito, lo demás lo hacemos por defecto y se acabó, no me complica la vida. Y fijaros que esta validación se puede poner a métodos o a campos. ¿Vale? Y aquí hago una validación. Simplemente nos concentramos el valor aquí. ¿Qué le tienes que decir? ¿Cuál es el código? ¿Cuál es el código que va a validar? Y aquí lo ponemos aquí. Validado por, y aquí digo mi clase que lo va a validar. ¿Lo veis? Validado por esa clase. Y esta es mi clase, la he hecho yo. ¿Vale? Entonces es copy-paste para hacer validaciones a esto. Y solo cambiáis el mensaje y la clase que lo valida. Vale, vamos a la clase que lo valida. Entonces fijaros que esta clase que debe hacer, implementar esta clase. Que es una clase genérica. Que es de, fijaros que de Java, es genérica, ¿lo veis? Entonces le ponéis el tipo de donde tú vas a aplicarlo. ¿Vale? ¿Vale? El tipo que vas a aplicar. Es a mi clase. Es que mi clase se llama así, tal cual. No, la anotación, perdón. Esta es la anotación, que se llama big decimal positivo. Que esta es la anotación. ¿Lo veis? Y la otra es a qué tipo de vamos a aplicarlo. A big decimal. Entonces, normalmente sobreescribo los métodos porque al implementar esta interfaz tiene dos métodos. Uno es inicializar, yo no hago nada, y la otra es validar. Y lo que tienes que decir es, a ti te pasan el bit decimal que contiene, ¿vale? Y tú lo tienes que validar y te pasan el contexto, por si lo quieres utilizar. ¿Yo qué hago? Cojo este bit decimal y le hago una comprobación. En este caso dices, vale, que no sea null y además que el signo sea cero o positivo. ¿Lo ves? Le hago la doble, que no sea null y que sea cero positivo. Si eso se cumple, garantizo que esto es un bit decimal positivo. Es cero o más. Y dice, joder, es un poco rollo. Y dices, sí, hacer el validador tiene su complejidad, no es una clase complicada, pero una vez que lo has integrado, vais a ver que cuando lo reutilizas, es muy cómodo reutilizarlo, ¿lo veis? Es muy limpio reutilizar esto. ¿Eh? ¿Vale? ¿Cómo lo habíamos podido hacer también? En el método set. Aquí podríamos haber hecho la evaluación, ¿verdad? Aquí, donde estás, en set cast. Yo aquí podía haber validado. ¿Lo entendéis esto, no? En el método set puedes validar. Dices, ya, pero si valido aquí, tengo varios problemas. Uno, que cuando valido dos campos son del mismo tipo, que acabas haciendo copy-paste o un método privado que lo llaman los dos. Dices, ya, y cuando quieres reciclar entre dos clases que tienen la misma validación, y encima, ¿cuál es el gran problema? Que no estamos integrados con Spring. De la otra manera, nos integramos con Spring y yo a Spring cuando le digo valídame, él ya sabe cómo funcionar. Coge, valida todo y si hay un error, escupe el error directamente. Yo no hago nada. ¿Vale? Entonces, suele ser mejor integrarme con Spring mediante validadores. Más rollo, pero luego un crecimiento más lineal.